Y hoy vamos a hablar de cáncer. Bueno, los felicito por la elección porque es difícil decidir trabajar con el cáncer y necesitamos gente que lo haga, ¿no? Y eso me lleva a esta pregunta, ¿qué es el cáncer? Porque te dicen cáncer, neoplasia, proliferación celular, metaplasia, displasia, neoplasias malignas, benignas, tumores. ¿Cómo definirías, Paul, de manera muy sencilla, para alguien que no estudia medicina, lo que es cáncer? Bueno, la definición es el crecimiento anormal de las células. Todo tiene un equilibrio, las células pueden crecer y morirse, o hay otras que inhiben esa proliferación exagerada. Entonces, ese equilibrio es lo que nosotros estamos. Cuando los factores que no pueden inhibir o inhiben ese equilibrio, o hay una exageración de células, ya eso se le llama neoplasia. Hay algunas que son malignas, hay otras que son neoplasias que no llegan a ser cáncer, pero porque hay un crecimiento. Por ejemplo, los fibromas o los tumores del útero, ¿cómo se llaman? Los miomas, que es un crecimiento anormal, o la hiperplasia prostática, que también es un crecimiento anormal, pero no llegan a ser tumores malignos. Pero hay otros que son ya los carcinomas, que ya tienen una diferenciación. Entonces, proliferar significa que comienzan a producirse mucho. Entonces, las células están en constante proliferación, exacto, ¿no? Como parte normal del cuerpo humano. Pero a veces esta proliferación es exagerada y anómala. Así es. ¿No? Entonces, José Carlos, ¿cuándo decimos que esta proliferación ya llega a ser anormal y decimos acá hay cáncer? Todos los días el cuerpo está cambiando sus células de distintas partes del cuerpo y todos los días se van produciendo células nuevas. En algún momento alguna de esas células nuevas se convierte en una célula distinta a la que debió haber sido. Y normalmente nuestro sistema inmunológico está en la capacidad de identificar, atacar y destruir a esta célula distinta y que eventualmente esta célula iba a convertirse en un tumor. Pero lamentablemente por varios factores que seguramente vamos a repasar, no se pudo. Y esta célula comenzó a crecer. Y a crecer y a crecer. Y uno de los factores que primero se pierden es el factor de autodetenimiento. No tiene ya un freno esta célula, el freno natural que una célula sana tiene. Y comienza a crecer y comienza a ocupar un espacio. Y si ocupa ese espacio, las venas y las arterias también las comienza a ocupar. Ese tumor necesita tener sangre y comienza a jalar sangre y comienza a botar sangre por las venas. Y en ese botar sangre por las venas, bota células de tumor que son las que eventualmente pueden terminar o en el pulmón, o en el hígado, o en algún lado. Eso que estoy describiendo es como normalmente un tumor maligno se comporta. Entonces, Fernando, estamos diciendo que las células están en constante proliferación, pero hacia células con una misma función, que sería lo normal. Pero cuando comienzan a proliferar a una velocidad inadecuada y transformándose unas células distintas, ya estamos hablando de algo que no es normal, ¿no? Entonces, eso se puede dar en diferentes lugares del organismo, en diferentes órganos o estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, hay tres letras que es OMA, ¿no? Entonces, fibroma, carcinoma. ¿Qué significa OMA? En realidad, no hablamos del sufijo. Lo que hablamos nosotros más es de la parte anterior, del prefijo, ¿no? Porque nosotros decimos adenocarcinoma. Adeno es glándula. Adeno es glándula. O decimos carcinoma, que identifica, por ejemplo, tejidos como la piel, etc. O hablamos de sarcoma, que es melanoma, pero oma es como decir cuerpo, agrupación. Tumor. Masa, ¿no? En realidad, todas las células de nuestro cuerpo tienen una función. Es como una organización. Cada uno de nosotros en nuestra organización tiene una función. Pero cuando perdemos esa especialización y nos transformamos solamente en una célula básica de vivir, comer y producir sustancias de desecho, es ahí cuando estas células normales
Las células de tu ojo miran por ti, las células de tu pulmón respiran por ti, etc. Pero cuando se malignizan, cuando pierden esta especialidad, se transforman en una célula que vive eternamente, que se reproduce mucho y que come un montón. Y que no cumple con la función para la que está destinada. La función para la que fue destinada. Entonces yo lo explico de esta siguiente forma, ¿no? Imagínate, tú te casas, tienes 3 hijos hombres, estos 3 hijos hombres se casan, tienen a su vez 3 hijos hombres, tus 9 nietos se van a vivir contigo, se casan, tienen 3 hijos hombres, tus 27 nietos se van a vivir contigo, pero solamente hay una cocina, hay 3 baños, tu casa colapsa. Colapsa con la generación de basura, colapsa porque tú trabajas y eres el único que trabaja y que genera energía y cosas y todo el mundo vive de lo que... Claro, porque si cada nieto o bisnieto cumpliera una función crecería. Esa casa, ¿no?, florecería, ese hogar florecería. Entonces te vas destruyendo. Son unos inquilinos en tu organismo, estas células. Que no hacen absolutamente nada. Y ocupan espacio, como decía José Carlos, que jalan sangre y te dan desechos. Y son supercélulas, porque si yo me sacara una sola célula de mi córnea y me la pusiera en el hígado, esta célula moriría, porque no está diseñada para vivir en el medio ambiente del hígado, está diseñada para vivir en la córnea. La célula oncológica vive en cualquier lado, o la célula cancerosa vive en cualquier lado, y ahí su capacidad de hacer metástasis, ¿no? Interesante. Entonces hay diferentes neoplasias, ¿no? Puede haber en diferentes partes, por eso Paul trabaja en el abdomen, José Carlos trabaja en cabeza y cuello, y hay diferentes especialistas, y tú en general ves la oncología. ¿Cuáles se atreverían ustedes a decir que son el cáncer o las enfermedades oncológicas más comunes en la adultez? Quizás me lo dicen por edades, ¿no? En los 20 a 30 es tanto, en el anciano es tal. ¿Cuáles serían las más comunes? Lo que sucede es de que depende también los tipos de neoplasias o de cáncer, de dónde se origina, de qué tipo de células. Como hablabas, adenocarcinomas, cuando son de glándulas, y glándulas pueden haber en la cavidad oral, en el aparato digestivo, en diferentes partes, en órganos sólidos. Hay otros, como decías, los epidermoides, que pueden ser de piel, también de la zona de las mucosas, etc. Hay melanomas, hay sarcomas, porque se originan de los tejidos musculares, entonces de partes blandas. Hay osteosarcomas, porque hay tumores del hueso. Entonces, depende de qué tipo de célula se origina. Y de la célula de sangre, ¿no? Los leucemias, etc. Entonces, dependiendo, tiene esa definición. En relación a los más frecuentes, naturalmente va a depender de la demografía y de la edad del paciente también. Por ejemplo, en Latinoamérica tiene un perfil diferente que en Europa y que en Estados Unidos. Perú, por ejemplo, la neoplasia más frecuente en varones es próstata, estómago y colorectal, ¿no? Entonces, próstata, cáncer de estómago y cáncer de colon, colorectal. Y en mujeres es cuello uterino, mama y estómago. Y la primera causa de muerte por cáncer en el Perú es cáncer gástrico. Ah, interesante. No sabía eso. Sí, la primera causa. O sea, la primera causa de que la gente muera por cáncer en Perú es cáncer de estómago. Es cáncer de estómago. Por la letalidad. No solo es eso, y porque el diagnóstico es tardío. Entonces, cerca del 75-80% de los cánceres de estómago diagnosticados en el Perú son avanzados. Sí. Y por eso está en relación similar con la mortalidad. Interesante. Y déjeme completar un poco, porque es importante lo que han dicho los dos. Porque lo primero que siempre te pregunta un paciente cuando entra al consultorio, y doctor, ¿qué me debo chequear? ¿Qué cáncer es el que qué debería yo preocuparme? Y lo primero que les digo, en primer lugar, preocúpate de lo que pasa en tu país. Tú vives en el Perú, come como peruano, vives como peruano, entonces preocúpate los primeros cánceres en orden de frecuencia que ocurren en tu país. Y como bien dijo Paul, pues el cáncer de estómago, el cáncer de pulmón, cáncer de próstata, en el orden que sea, cáncer de colon, si eres hombre. Si eres mujer, cáncer de estómago, cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de tiroides, en el orden que sea. Pero de eso
de todas maneras nos tenemos que chequear porque vivimos en el Perú. Claro. No es el único cáncer del que nos tenemos que preocupar, porque tú y yo venimos de familias distintas y tú y yo tenemos genes distintos. Seguramente en tu familia tú me dirás, oye, pero en mi familia tengo mucho cáncer de páncreas y yo en mi familia tengo mucho cáncer de vejiga. Ok, yo aparte de lo anterior tendré que ponerle un mayor énfasis al cáncer de vejiga y tú tendrás que ponerle un mayor énfasis al cáncer de páncreas. Y así se va haciendo crecer el estudio. Es imposible hacerse un chequeo de todas las enfermedades. No se puede. Quisiera, me encantaría. No existe un análisis de sangre, como te preguntan, en el que tú te lo hagas y diga, tienes este cáncer. Maravilloso, buenísimo, pero no lo hay ni de cerca. Porque el cáncer es un saco que contiene demasiada fruta y verdura y que cada una tiene su propia explicación, su propia causa y su propio tratamiento. Pero digamos que si una persona, alguien que ya 40 años, 45, menos o más, va a su gastroenterólogo, se hace una endoscopía alta, ¿no? Esófago, gas, estómago, una colonoscopía, va al dermatólogo con regularidad para que le vea los lunares, se evalúa la próstata, la mujer va a sus chequeos para que vean cómo está el cuello uterino y su examen mamario. Si yo cumplo estos chequeos preventivos, voy a disminuir bastante el riesgo de estas patologías en particular, que por lo que ustedes me dicen son bastante comunes. Entonces voy a ayudar no solamente a mí, sino a mi familia y al país, porque disminuyo la probabilidad de tener detecciones tardías que van a generar muerte, enfermedades largas, problemas familiares, económicos y nacionales. Está demostrado de los países que tienen un desarrollo humano mayor o desarrollo económico, que tienen acceso a todos los servicios de salud, que se hace un examen de despistaje a partir de los 45 años, tienen tasas de enfermedades neoplásicas más tempranas que en los países que no los tienen. O sea, claro, es definitivo. Te cuento una experiencia personal. Yo cuando cumplía 50 años, me hice un control de todo, endoscopía, colonoscopía, y me encontraron un nódulo chiquito en el riñón. Y entonces seguimos con los estudios más sofisticados, un nódulo sólido, pasó a la cirugía y salió un carcinoma de células claras de riñón, de 1 centímetro, que prácticamente la sobrevida es más del 96%. Y estoy acá y trabajando sin ninguna limitación. Entonces, el cáncer se puede detectar tempranamente y uno podría hablar de una curación. La detección temprana marca la diferencia. Absolutamente. El gran problema es que vivimos en una vorágine que nos consume, Gustavo. Nos sumergimos en el trabajo, porque bueno, vivimos en sociedad, ¿no? Y en realidad nos divorciamos de lo que nosotros podemos sentir. No existe nada en tu cuerpo que no te mande señales. Lo que pasa es que vivimos concentrados en otras cosas y vamos perdiendo esa capacidad de darnos cuenta. Sí, o asumimos que es normal, ¿no? Y ahora todo el mundo le echa la culpa al estrés. Y ahora en el mundo en el que vivimos, ya los seres humanos no tenemos estrés. Tenemos E4 y algunos tenemos E5, incluso, ¿no? Entonces, no, ese estrés. No, en realidad si siente algo, tiene que hacer un tiempo, escucharse e ir al profesional, ¿no? A veces al internista, a veces de frente a un especialista. Las mujeres tienen que saber que apenas inician actividad sexual, hay que chequearse el Papa Nicolau. Las mujeres tienen que saber que a determinada edad, a los 45 años, tienen que chequearse las mamas. Los hombres tenemos que asumir que a los 45 años tenemos que pasar de ser analógicos a ser digitalizados. Yo siempre digo... Ver la próstata. Así es, un dedo al año no hace daño, ¿ok? Entonces, pero esas son las cosas que debemos incorporar en nuestra conducta. Y cuando tú incorporas eso, ya las otras cosas vienen por añadidura.
Una pregunta, así saliendo también algo de lo que estamos hablando.